Sí, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en este webinar sobre análisis estadístico de las pruebas en Moodle. Como dijo Gabriela, cualquier pregunta pueden hacerla eh, levantando la mano o activando su micrófono. Eh, Vamos a comenzar. Los objetivos de este webinar son identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva, presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas, aplicar estos conceptos con un ejemplo de las estadísticas de análisis de ítems en Moodle, y para esto voy a utilizar de referencia uno de mis cursos, y vamos a identificar cómo utilizar esta información para mejorar las pruebas futuras. También un objetivo no contemplado aquí en esta lista es presentarles algunas ideas sobre qué se puede hacer para hacer investigaciones sobre psicometría o análisis estadístico de las pruebas. Vamos a ver cómo tenemos acceso al informe estadístico. Esta presentación está, no está actualizada al nuevo modelo de Moodle, así que para eso voy en algunos momentos a salirme de la presentación y entrar al nuevo modelo para presentarles cómo uno tiene acceso al informe estadístico en Moodle. Pero básicamente esa sería una de la intención de este webinar, indicarle cómo se tiene acceso al informe estadístico de Moodle. Pues para eso voy a entrar a mi curso, ¿verdad? Voy a ir al dashboard y voy a seleccionar este curso del semestre pasado, ¿verdad? Eh, una vez uno entra al curso, voy a buscar el módulo donde yo tengo el examen parcial y el examen final. Voy a ir al examen final, ¿verdad? Y entonces voy a pulsar, esta sería la manera ahora que tiene Moodle la nueva versión. Voy a resultados y aquí en esta cajita que dice calificaciones, pues iría a ver las estadísticas de la prueba. Y entonces aquí está el informe sobre esa prueba que denomina informe sobre el cuestionario, porque así es que se denomina un examen en Moodle. Este examen tiene, creo que son 30 y pico de ejercicios, 37 ejercicios, ¿verdad? Y así es que se vería. El resultado un examen de opciones múltiples con 5 alternativas. Eso lo deben tener claro para cuando empezamos a analizar el examen. Así es que se vería esa pantalla, ¿verdad? En este caso, esto es lo que estaríamos viendo ahí. Básicamente, el informe sobre estadísticas del examen contendría el número de los primeros intentos completos calificados. Esto es, si solamente hay un intento, pues sería, en este caso, fueron 19 para ese grupo. Eh, el número total de intentos completados podría cambiar, podría aumentar si, por ejemplo, usted tiene estudiantes de acomodo razonable y le da una oportunidad adicional al estudiante, pues ese número cambia. Entonces, el promedio de los primeros intentos sería, y en este caso es igual en todos, porque solamente hubo un solo intento para todos los estudiantes. No hubo, ¿verdad? No hubo necesidad de asignarle intentos adicionales a estudiantes que lo pidieran. Así que solamente todos los estudiantes lo tomaron una sola vez. Esta sería el informe de las estadísticas del examen, que las voy a discutir cada una de ellas más adelante. Y se vería así, ¿verdad? Como lo tienen aquí, el nombre del cuestionario, el curso, el día que se abrió y el día que se cerró el mismo. Este examen fue un examen final
y estuvo abierto por 1 hora y 40 minutos. Ese era el tiempo para contestar el mismo. Las estadísticas de las preguntas que entonces tendría en el formato sería el índice de facilidad, que también se conoce dentro del campo de la psicometría como el índice de dificultad, pero aquí en la plantilla de Moodle se conoce como índice de facilidad. Vamos a discutir qué es eso, la desviación estándar de cada pregunta, la calificación aleatoria estimada de cada pregunta, la ponderación deseada de cada pregunta, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria de cada ejercicio. ¿Verdad? Que sería esta estadística que está aquí, el índice de facilidad, la desviación estándar, calificación aleatoria estimada, ponderación deseada, peso efectivo, índice de discriminación y eficiencia discriminativa. Eso sería Déjenme salir un momentito para volver aquí ¿verdad? Esto sería, en este caso, las primeras estadísticas son de la prueba completa y lo próximo que tenemos aquí es las estadísticas pregunta por pregunta, ¿ok? Desde el índice de facilidad hasta la eficiencia discriminativa. Eso es lo que estaríamos viendo y lo que yo voy a estar discutiendo más adelante. Ok. También está una información gráfica que básicamente lo que hace es una representación de el índice de facilidad que se presenta en violeta contra el índice de discriminación que se presenta en anaranjado, la eficiencia discriminativa del ítem. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Vamos a ver, la primera es la calificación promedio de la prueba. Ese sería el promedio porcentual de todos los estudiantes, el promedio de todos los estudiantes. Se espera que una prueba balanceada que tenga mediana dificultad, una calificación promedio debe encontrarse entre 50 a 75%. También para exámenes discriminantes serían aquellos en los cuales, en una clase, por ejemplo, que tenemos de aprobado o no aprobado, eso sería un examen discriminante donde hay algunos estudiantes que no pasarían el curso de no obtener un punto de corte de acuerdo a lo establecido en el curso. Digamos que usted dice, bueno, pues van a pasar este curso todos los estudiantes que obtengan un por ciento de 70% más, pues eso sería una prueba discriminante, porque el curso así lo requiere. Los valores fuera de estos límites requieren un análisis de las preguntas en términos de su facilidad o dificultad, porque si está menos del 50%, pues ya estaríamos hablando de ítems o reactivos que estaríamos considerando como difíciles. Y entonces, pues uno debería en ese sentido, pues revisar la prueba a ver si realmente el ítem es difícil o si fue difícil porque tuvo algún defecto en su diseño. ¿Verdad? Preguntas más allá del 75%, pues estarían indicando que la mayoría de los estudiantes están aprobando el examen. Si son exámenes con múltiples intentos, pues estos exámenes con múltiples intentos van a aumentar esa calificación promedio, porque el estudiante al tener una oportunidad adicional, pues va a subir el por ciento. Así que es de esperarse que si el examen tiene múltiples intentos, esto ocurra. Supere quizás el 75% ¿verdad? Promedio total. La mediana de la calificación, básicamente, es que la mitad de los estudiantes tienen una calificación inferior a este valor y el otro 50% pues tienen una calificación sobre ese valor. Es el punto medio de la distribución. Así que básicamente muchos profesores y departamentos a veces utilizan la mediana en su toma de decisiones para asignar el promedio, para asignar notas, cuando, por ejemplo, en sus exámenes eh, hay sesgos en la distribución. Hay notas demasiado bajas que entonces bajan el promedio o notas demasiado altas que aumentan el promedio total. Y entonces deciden utilizar la mediana
como medida de tendencia central para tomar decisiones relacionadas a la escala de notas que van a dar, ¿verdad? Así que es importante tener en mente si tenemos una distribución sesgada, si vamos a utilizar el promedio como medida de tendencia central o la mediana. La desviación estándar es una medida de la dispersión de las calificaciones alrededor de la media. Esto básicamente lo que me está diciendo es que si hay mucha dispersión, la desviación estándar, ¿verdad? La varianza también sería grande. Y entonces, pues, esto indica que hubo unas notas bien variadas en ese examen. Y se debe intentar obtener valores entre el 12 y 18%. Valores inferiores al 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas. Esto pues, podría darse cuando ocurra el sesgo en la distribución, ya sea ¿verdad? Que los valores están muy eh, alejados de la media o muy para el lado derecho o para el lado izquierdo. Hay un sesgo en la distribución. Así que lo razonable es entre 12 y 18%. El sesgo es una medida de la asimetría de la distribución de calificaciones. Cuando tenemos valores bien pequeños en algunos estudiantes, que tenemos valores extremos, digamos, pequeños, pues el sesgo es negativo. Quiere decir que esos valores pequeños van a arrastrar la media hacia el lado izquierdo de la distribución. Si son un sesgo positivo, pues eso indica que hay valores altos, pero la mayor parte de los estudiantes ejecutó en valores bajos. Por lo tanto, la media va a ser arrastrada hacia la parte derecha de la distribución. Así que estas consideraciones hay que estar pendientes porque en caso de que el curso sea, por ejemplo, con un examen discriminante, si usted tiene un sesgo positivo, pues lógicamente los estudiantes en sus puntuaciones van a estar más abajo, ¿verdad? Bastante abajo de la media. Y entonces, pues posiblemente esos estudiantes no aprobarían el curso. Son consideraciones que hay que tener y por eso las estadísticas nos guían en la toma de decisiones en la sala de clases. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que debería ser, por ejemplo, una curva simétrica. La del centro es una curva normal que tiene un eje de simetría. En este caso, la media, la moda y la mediana estarían en el mismo punto. En el caso de la derecha, de curvas de asimetría positiva, estaríamos hablando de un grupo donde hay pocos estudiantes que obtienen puntuaciones altas, pero la mayoría obtiene puntuaciones bajas. Por lo tanto, en este caso, pues tendríamos aquí la media, ¿verdad? Y la media sería demasiado alta en comparación con todos estos estudiantes que quedan detrás de ella, como les estaba hablando de un curso, por ejemplo, que sea aprobado o no aprobado, pues la mayoría de los estudiantes no aprobarían el curso. ¿Ok? Así que en este caso se debería utilizar la mediana como medida de tendencia central para tomar decisiones con relación a la aprobación o no aprobación del curso. Este sería un ejemplo de una asimetría o un sesgo negativo donde tenemos la mayor parte de los estudiantes obteniendo puntuaciones altas y unos pocos obteniendo puntuaciones bajas extremas. Y entonces arrastra el sesgo hacia la izquierda, la media se mueve hacia la izquierda, así que aquí también deberíamos utilizar la mediana como medida de tendencia central y no la media. La media en estadísticas se conoce como la medida más usada y abusada de las estadísticas, porque prácticamente muchas de las decisiones se toman a base de la media cuando realmente no debería, si la distribución es asimétrica. Habría que entonces hacer unos ajustes y utilizar la mediana en lugar de la media. Así que son tomas de decisiones que el docente debe estar alerta porque pueden ayudarlo
¿verdad? Tener un cuadro más real de lo que está ocurriendo en esa sala de clase. No solamente en términos de si los estudiantes están saliendo bien o mal, sino también de poder analizar la prueba misma y ver si el problema no es el estudiante, sino el examen o la prueba que se ha desarrollado. Aquí en el sesgo, intente obtener valores de sesgo de -1, cerca de -1. Si fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio. Porque si es menor de negativo, ¿verdad? De -1, pues estamos hablando de la mayor parte de los estudiantes salió bien. Similarmente, valores positivos muy grandes, mayores a 1, pueden indicar falta de discriminación cerca de la calificación umbral para pasar o reprobar el examen. La kurtosis es una medida de qué tan plana es la distribución. En este caso, esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Así que por medio de este coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran concentración de valores, como en el caso de la leptocúrtica, ¿verdad? Que sería tiene probablemente una desviación estándar pequeña, y entonces la mayor parte de los valores se centraron cerca de la media. En el caso de la normal, ¿verdad? Pues están bien distribuidos alrededor de la media y entonces esa kurtosis se le llama mesocúrtica, que básicamente el valor del coeficiente sería prácticamente entre -0,5 y 0,5, son valores razonables para una distribución mesocúrtica, pero valores mayores a menores a -0,5 o mayores a 0,5 pues indican que es o platicúrtica o leptocúrtica. En este caso, esta distribución platicúrtica es que se alejaron bastante los puntajes de la media, de tal manera que tiene una varianza alta o una desviación estándar alta. Y en este caso, pues, hubo de todo en ese examen. Fue bien variable las puntuaciones. Así que la idea es entre -0,5 y 0,5. Trate de obtener en este caso un valor en el rango entre 0 y 1. Un valor mayor que 1 puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad y aquellos que son promedio. Esto es, lógicamente, para pruebas que van a ser discriminantes. En el caso de la prueba que yo les voy a presentar, este no es el caso y les voy a explicar por qué. ¿Ok? El coeficiente de consistencia interna es lo que le llaman la confiabilidad de la prueba. El coeficiente de consistencia interna, alfa de Cronbach, es el que se calcula para esta prueba. Es muy difícil obtener consistencia interna mayor al 90%, para este tipo de pruebas en Moodle. Cualquier valor arriba de 75% es satisfactorio. Si el valor es inferior a 64, el examen completo no es muy confiable y debería revisarse. Si ese coeficiente de consistencia interna es pequeño. Claro, hay una relación entre el número de estudiantes que toman el examen y también el número de ejercicios, el número de ítems. Cuando yo tengo muchos ítems en un examen, la consistencia interna tiende a aumentar. Cuando yo tengo pocos y muchos estudiantes, cuando yo tengo pocos estudiantes o pocos ítems, la consistencia interna tiende a bajar. Así que se da en función de esos dos factores y hay que entonces considerar cuántos estudiantes tomaron el examen. Un valor bajo indica ya sea que algunas de las preguntas no son muy buenas para discriminar entre los estudiantes de diferente habilidad y por esto esas diferencias en las puntuaciones están en gran medida asociadas al azar. Asociadas al azar podría ser una respuesta podría ser que el estudiante haya adivinado en ese examen. O puede indicar que algunas preguntas
están evaluando un rasgo diferente que ¿verdad? Que el resto de las preguntas. Y que el examen en su conjunto no es muy homogéneo midiendo un rasgo. Cuando los estudiantes tienden a adivinar, puede disminuir el coeficiente, como ya les había mencionado. Así que hay una diversidad de factores que pueden estar influyendo en este coeficiente de consistencia interna. Aquellos que son, digamos, mayores de 0,7, pues se consideran buenos coeficientes de consistencia interna. La tasa de error. Esa tasa de error estima el porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos aleatorios, en lugar de diferencias genuinas de la habilidad de los estudiantes. En otras palabras, esa tasa de error puede estar influenciada por el efecto del adivinar, de que el estudiante adivinó. También podría deberse a que el estudiante haya tenido acceso a las preguntas previo al examen o que haya tenido algún tipo de ayuda en el examen. Valores de tasa de error superiores al 50% no pueden considerarse satisfactorios en este tipo de prueba. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. O sea que el 50% podría deberse a la habilidad del estudiante, pero que el otro 50% fue de efectos aleatorios, y esto podría implicar la posibilidad de que el estudiante tuvo acceso a las respuestas previo a tomar el examen, o que utilizó algún medio para tener, ¿verdad? Conocía de antemano o que pudo haber adivinado. O sea, puede ser una serie de efectos aleatorios que muchas veces no tenemos control sobre los mismos. Cuando, por ejemplo, damos un examen en línea y no tenemos algún elemento como Respondus Log Browser para atender esa posibilidad de que el estudiante recurra a las redes para tener acceso a la respuesta. Así que hay que pensar en cómo vamos a analizar esa tasa de error si es superior al 50%. La tasa de error está relacionada, tiene una relación con la consistencia interna, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo aquí. Si ustedes se fijan, mientras más alta la tasa de error, cuando por ejemplo la tasa de error es 50%, pues los índices de confiabilidad están cerca del 75%. Mientras más alta la tasa de error, más baja es la confiabilidad. Quiere decir que debemos mantener la tasa de error bajita para obtener confiabilidades altas. Así que menos de 50, por ejemplo, 40%, la confiabilidad sería 84. El error estándar es la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Este error estándar estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios. Esos efectos aleatorios que les había mencionado, que puede ser acceso a las preguntas o que el estudiante tuvo una buena probabilidad de adivinar porque se puede adivinar muchas veces por una mala construcción del mismo examen. Y es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante dado. Esto es uno de los elementos importantes en psicometría, ese rol estándar de medición. Si el mismo estudiante tomó otro examen equivalente, su calificación se esperaría que estuviera dentro de más o menos un error estándar de la calificación anterior. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si ese error estándar es alto, pues el examen puede tener lo que se llama en estadística ruido, puede tener algo que me diga que el examen tiene que ser revisado, ¿verdad? Porque si ese error estándar es alto, se está penalizando al estudiante en su puntuación. Porque básicamente en psicometría la puntuación en una prueba está dada por esta fórmula. Esta es la fórmula más importante en psicometría o análisis de prueba. Y es que el valor que se observa en un examen es X sub O. Es el valor que el estudiante obtiene. Pero ese valor tiene dos componentes. Esa puntuación tiene dos componentes. El valor real, que es el valor que el estudiante realmente, o sea, si el estudiante sabe, pues ese es su valor real, más un componente de error. Ese componente de error
pues es aleatorio y puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, un estudiante que sabe mucho en el examen, pero de pronto se sintió enfermo, tenía alguna enfermedad y fue al examen con una condición médica, ¿verdad? Y se arriesgó a ir al examen y esa condición de salud le afectó su puntuación. Pues ahí le restó a ese valor real y el valor observado es menor. Pero está también el estudiante que tuvo acceso a la respuesta y entonces ese error de la prueba le aumentó la puntuación al estudiante. Así que puede disminuir o puede aumentar la puntuación. Si ese componente de error, pues como, ¿verdad? Es un componente aleatorio, pues a veces no tenemos control del mismo. Pero se puede calcular. Y básicamente la interpretación es que cuanto menor sea el valor del error estándar, mejor es el examen. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior al 5% o 6%. Si el error estándar excediera el 8%, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estarían erróneamente calificados, en el sentido que las calificaciones otorgadas no indican con exactitud sus habilidades verdaderas. O sea, ahí entonces estaríamos penalizando al estudiante. Tan es así que, por ejemplo, las corporaciones que hacen pruebas, como por ejemplo el Educational Testing Service en Princeton y el College Board, como entidades que hacen pruebas para, ¿verdad?, tomar decisiones sobre eh, estudios universitarios o profesiones de candidatos, ellos tienen que tener muy claro lo del error estándar de medición. Si el error estándar superara el 6%, pues lo que hacen estas corporaciones es que revisan sus pruebas. Si el error estándar supera el 6%, pues lo que ellos hacen como práctica usual es que le dan ese 6% de puntaje al estudiante. O sea, le suman 6 puntos al estudiante en su informe de, ¿verdad?, de la puntuación que obtiene el estudiante. Aquí en Puerto Rico es práctica común que el College Board le sume ese 6% de error al estudiante en la puntuación. ¿Verdad? Porque como se sabe que es un error aleatorio, pues lo que hacen es que le aumentan la puntuación. Así que si un estudiante, por ejemplo, en un examen, digamos, de reválida, ¿verdad? Yo solo digo a mis estudiantes que toman la reválida de maestro, que la puntuación de pase es, digamos, 89 de 140, de 160, perdón. Si un estudiante, por ejemplo, yo le digo, bueno, si tú obtuviste 89, realmente tu puntuación fue 83, porque el College Board te adjudicó 6 puntos por el error estándar de medición. Si un estudiante tiene 94, pues el College Board, ¿verdad?, le adjudicó 6 puntos. Así que siempre réstale 6 porque también hay estudiantes que me indican muchas veces que, por ejemplo, si sacaron 87 en el examen y 89 es el punto de corte para pasar, si el College Board le podría dar esos 2 puntos, ¿verdad? Y yo le digo, ya te dieron 6, así que realmente tú no sacaste 87, tú obtuviste 81 puntos, por lo tanto no te van a dar 2 puntos. Así que son consideraciones que hay que tener, ¿verdad? Si excediera de 8, pues probablemente estaríamos erróneamente calificando a los estudiantes en ese examen. Y son consideraciones que muchos de nosotros, de no tener esta información, no la ¿verdad?, utilizaríamos. Yo, por ejemplo, si el error estándar de uno de mis exámenes es mayor de 6, pues le adjudico 6 puntos al estudiante, siempre ¿verdad?, la puntuación final. Eh, en este caso, vamos a ver ahora, con relación a estas estadísticas, lo que se da aquí en este examen, ¿verdad? Vamos a empezar. Fíjense, si ustedes se fijan, este examen, yo tengo 18 estudiantes, pero hubo
tres estudiantes que los tomaron como segunda oportunidad porque eran estudiantes de acomodo razonable. Yo tenía que atender esos acomodos como lo dicta la ley y le dio la oportunidad a estos estudiantes de tomar el examen nuevamente. Así que tres estudiantes tomaron nuevamente el examen. El promedio de los primeros intentos de los 18 fue de 88,89, prácticamente 89%, pero con esos tres estudiantes, ¿verdad? Aparentemente no todos lo tomaron a la vez, así que calculó, digamos que dos estudiantes o un estudiante lo tomó y entonces calculó el promedio de todos los intentos para, digamos, 19 y después entonces cuando estaban los 21, pues calculó de nuevo el promedio. Así que en este examen el promedio fue casi de 95%. eh, y es un examen donde los estudiantes salieron muy bien. Bueno, les tengo que indicar que, por ejemplo, este examen, como es acumulativo, eh, está constituido de las primeras 17 preguntas del examen parcial. Quiere decir que los estudiantes vuelven a tomar en el examen final las primeras 17 preguntas del examen parcial, ¿verdad? De este examen que yo le di a mitad de semestre. Por lo tanto, esas primeras 17 preguntas que se discutieron en clase luego del examen, pues los estudiantes las tienden a tenerlas bien. Por eso las puntuaciones y los porcientos son tan altos, ¿verdad? La mediana de ese examen fue 97,30. Quiere decir que el 50% de los estudiantes obtuvo puntuaciones sobre 97 puntos. La desviación estándar, en este caso, fue pequeña porque la mayor parte de los estudiantes fue como 7%, porque la mayor parte de los estudiantes obtuvo puntuaciones altas. Así que no había mucha dispersión ahí en ese examen. El sesgo, eh, el sesgo dio -2, ¿verdad? Fue un sesgo negativo. En este caso, porque un estudiante probablemente obtuvo puntuaciones bajas, pero no fueron tan bajas, ¿verdad? Porque hubo un ítem que dio problemas, que yo más adelante les voy a presentar cuando veamos los ejercicios. Así que fue negativo. Se supone que estuviera cerca de -1, en este caso, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Porque es un examen donde se esperaría que los estudiantes salen bien, ya que los primeros 17 ejercicios ellos conocían el contenido y los resultados. Eh, Así que es -2, pero no fue -1, pero me siento cómodo con eso, ¿verdad? La kurtosis, en este caso, la kurtosis es de 4,18. eh, para intentos con mejores calificaciones, quiere decir que en este caso el intento con mejores calificaciones fue el de 97%. O sea, donde casi todos los estudiantes obtuvieron, ¿verdad? Un promedio bastante alto. Pues no me preocupa tampoco mucho porque la intención del examen pues era conocer si el estudiante realmente, luego de haber pasado por un semestre del curso, dominaba los contenidos del curso. En el caso de la kurtosis, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El coeficiente de consistencia interna para este examen fue 78,97, casi 79, lo cual indica que es un buen coeficiente de consistencia interna, ¿verdad? Casi 0,8, así que no tengo ningún problema con el mismo. Eh, la tasa de error fue de 45. En este caso es cónsono, ¿verdad? 45, 46, por ahí, 46, es cónsono con un coeficiente cerca de 0,80. Así que está bastante adecuado el mismo. Y el error estándar, pues fue -6, lo cual indica que la prueba, ¿verdad? No tengo que añadirle ninguna puntuación a los estudiantes porque tienen un buen error estándar en este caso, ¿verdad? Y básicamente, como no excede el 8%,
pues no estarían mal calificados los estudiantes. Así que en ese sentido, entiendo que el examen para esos 19 estudiantes, ¿verdad? 18 estudiantes, eh, fue adecuado, me sentí satisfecho con el mismo, etcétera, ¿verdad? O sea, no tiene mayores problemas el examen, no presenta mayores problemas el examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pues vamos a continuar ahora. Ahora vamos a ver las estadísticas de las preguntas, de cada una de las preguntas. En términos de las estadísticas de las preguntas, estaríamos discutiendo y presentando hoy el índice de facilidad, la desviación estándar de la pregunta, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria de cada ejercicio, de cada pregunta. Lo primero que vamos a presentar es el índice de facilidad. El índice de facilidad es la puntuación promedio de los estudiantes en el ítem. Realmente, del total de estudiantes en el salón o que tomaron el examen, ¿cuántos sacaron bien el ejercicio? Quiere decir que si, y esta sería la interpretación que ofrece Moodle en términos de la descripción del ítem con relación al porciento, ¿verdad? Al índice de facilidad. Si el 95 al 100% de los estudiantes obtuvo bien el ejercicio, pues el ejercicio es extremadamente fácil. Si es entre 90 y 94, es muy fácil. Si es entre 81 y 89%, el número de estudiantes que lo obtiene bien, pues fue fácil. Entre 66 y 80, bastante fácil. Entre 35 y 69, ¿verdad? Está bien, correcto para el estudiante promedio. Ya de 21 a 34, pues es moderadamente difícil. Entre 11 y 20 es difícil. Entre 6 a 10% muy difícil. Y 5% menos extremadamente difícil. Quiere decir que en este caso tiene demasiadas, ¿verdad? Intervalos, esta categorizaciones, este índice de facilidad. Las corporaciones que hacen exámenes, que hacen pruebas, como por ejemplo, como les mencioné, el Educational Testing Service y el College Board, entre otros, hacen solamente 4 categorizaciones. Muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. Muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. Así que de punto 30 o menos sería difícil, ¿verdad? Entre 100 y 90 sería fácil, muy fácil. Entre punto 70, punto 80 más o menos y punto 60 sería fácil. Mediana dificultad entre punto 59 y punto 31, ¿verdad? Porque ya de punto 30 empieza lo difícil. Aquí para Moodle, eh, básicamente menos de 50 sería, si lo comparamos con el College Board Educational Testing Service, pues menos de 50% sería difícil. En el caso, le voy a mencionar aquí, voy a entrar entonces al curso, ¿verdad? Aquí cuando yo voy, por ejemplo, al curso, yo estoy viendo que los primeros 2 ejercicios, todos los estudiantes lo obtuvieron bien, fue 100%. Aquí este fue 88-89, me señala que revisa el ejercicio. Cuando uno tiene algo así en amarillo, pues puede ser que algún estudiante pudo malinterpretar el ejercicio y obtenerlo, ¿verdad? Mal. En este caso, pues podría revisarlo. Pero si ustedes se fijan, básicamente todos los estudiantes aquí obtuvieron muy bien estos ejercicios, fueron muy fáciles o extremadamente fáciles, ¿verdad?
hasta el 17, porque como les dije, estos ejercicios son los mismos que se dan en el examen parcial. Y ya el estudiante conocía y se discutió en clase eh, y se revisó ese examen en algún momento. Así que los estudiantes tuvieron la oportunidad de estos primeros 17 ejercicios tenerlos bien, ¿verdad? Excepto aquí en este, que presentó ¿verdad? Una, una banderita. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Ok, dice, es un curso de evaluación del aprendizaje. Dice, la técnica de assessment que propicia que el estudiante autoevalúe su aprendizaje a partir de sus fortalezas, áreas de desarrollo y logros desde una perspectiva formativa. Pues, ¿qué técnica de assessment hace que el estudiante pueda autoevaluarse a partir de sus fortalezas y áreas de desarrollo y logros desde una perspectiva formativa? Pues lógicamente es el portafolio, ¿verdad? Los estudiantes aquí, como habla de autoevaluarse, piensan que es el diario reflexivo. Así que algunos estudiantes seleccionan diario reflexivo cuando realmente la técnica amplia desde un aspecto formativo es el diario reflexivo. Así que, ¿verdad? Habría que aclararle, eh, pero fue un por ciento bien mínimo de los estudiantes que no pudieron contestar esa pregunta bien. Las demás, pues, resultaron bien. Esta que está aquí, el 19, pues, yo podría, fue una pregunta fácil, eh, ¿verdad? Pero vamos a ver esta, que resultó ser difícil, porque menor de punto 50 o 50% lo categorizaría como una pregunta difícil de acuerdo a las categorizaciones que tienen las industrias que preparan exámenes. Resultó ser difícil porque más de la mitad lo obtuvo mal, ¿verdad? Solamente el 44.44% lo obtuvo bien. Es un ejercicio que tiende a ser difícil. Es un objetivo redactado según la taxonomía de Norman Webb. Le dice un ejemplo de un objetivo redactado según el modelo taxonómico de Norman Webb para nivel 3 de pensamiento estratégico sería: pensamiento estratégico de Norman Webb está centrado esencialmente, si lo comparamos con la taxonomía de Bloom, en el análisis, ¿verdad? En el análisis, porque el nivel 4 es pensamiento extendido y de acuerdo a Bloom, pues sería, si lo comparamos con Bloom, sería la creación o la emisión de juicio o la evaluación. Así que cuando revisamos el ejercicio nos damos cuenta de que siempre los estudiantes han tenido mucha dificultad en redactar objetivos utilizando la taxonomía de Norman Webb. Incluso los maestros especializados y que llevan años en el Departamento de Educación y en otros sistemas educativos privados, se les ha hecho difícil utilizar la taxonomía de Norman Webb para planificar. Y prefieren utilizar para planificar la taxonomía de Bloom porque es más práctica para ellos y se pueden conectar más con ¿verdad? Las tareas que le dan a los estudiantes y lo que se hace en el que hacer, y es una taxonomía mucho más fácil. Entonces, en este caso, la, ¿verdad? El primer ejercicio, dice, luego de discutir los conceptos de evaluación, medición y assessment, el estudiante define en sus propias palabras cada uno de ellos. Pues esto estaría atado al nivel 1, que es el nivel memorístico. Ese no es nivel 3. El segundo objetivo, luego de discutir los conceptos sobre la teoría termodinámica y la teoría de los gases, el estudiante compara las mismas y provee ejemplos pertinentes. Vamos a mantenerlo, ¿verdad? Bueno, esta sería la respuesta, porque cuando el estudiante compara dos teorías, está analizando, ¿verdad? Tiene que descomponer cada teoría y ver cuáles son los elementos constitutivos de una y de la otra para poder establecer similitudes y diferencias. Así que esa sería la respuesta. Luego de discutir el tema de los vertebrados, el estudiante describe las características de un grupo de una colección de animales vertebrados en una visita al zoológico. Pues esto sería procedimental, ¿verdad? Procedimiento, o sea, es como si estuviera dentro del nivel de Bloom de aplicación, no es análisis.
Luego de haber discutido la historia de la guerra hispanoamericana, el estudiante evalúa la veracidad de los hechos mediante una investigación. Pues lógicamente, este es el nivel 4, pensamiento extendido, porque los estudiantes van a realizar una investigación para verificar algunos datos históricos. Luego de haber estudiado el acoso escolar en Puerto Rico, el estudiante diseña una campaña publicitaria para atender el problema de acoso escolar en la escuela. Pues también esto estaríamos hablando del pensamiento extendido. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Pues eso lógicamente yo entiendo que es un tema difícil para los estudiantes entender los niveles de Norman Webb y lógicamente pues esto entonces me reafirma a mí la necesidad de eh, reforzar el aprendizaje en ese contenido en clases subsiguientes. Claro, este es el examen final y ya prácticamente no, ¿verdad? No se puede hacer mucho con los estudiantes porque fue su examen final, pero sí con los nuevos estudiantes de los próximos semestres, pues atender esa área que yo, ¿verdad? Yo estoy claro que es un área difícil en el curso. Los demás ejercicios, pues fueron bastante, ¿verdad? Bastante bien y mis estudiantes pues me demostraron en este examen que adquirieron conocimientos adecuados del curso mediante este examen. Estaríamos hablando ahí, ¿verdad? De la primera que era el, el índice de facilidad. La desviación estándar, en este caso, es una medida de la dispersión de de las calificaciones respecto a la media y por lo tanto la magnitud de cuánto puede discriminar la pregunta. Porque recuerden que, por otro lado, se va a calcular más adelante el índice de discriminación, que no es otra cosa que un índice que se calcula entre los estudiantes de un grupo alto, que usualmente el grupo que mejores puntuaciones obtiene, que es el 27% de los estudiantes con mejores puntuaciones, comparado con el grupo de baja habilidad, que es el 27% de los estudiantes con bajas puntuaciones. Pues en este caso, si el índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior al 33% en esa tabla sería insatisfactorio, ¿verdad? Menor del 33%. Vamos a ver las desviaciones estándar de la prueba que yo les acabo de presentar, ¿verdad? Menor de 33%, pues aquí tengo uno, ¿verdad? Eh, básicamente uno, aquí tengo otro, ¿verdad? En el que los estudiantes pues tuvieron dificultad, la mayor parte de los estudiantes obtuvo ese ítem mal, pero básicamente, ¿verdad? No tengo mucha eh, problema en términos de esas desviaciones estándar, porque en algunos casos no fue cero, porque todos los estudiantes lo obtuvieron bien, ¿verdad? Así que sí hubo problemas en que ya les había dicho, ¿verdad? Que yo lo esperaría, ya que la mayor parte de los estudiantes lo obtuvo mal. Así que entiendo que en términos generales, pues no fue problemática esa estadística con relación a ese grupo. En el caso, ahora viene la calificación aleatoria estimada. Este es el promedio de calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinanza aleatoria de la pregunta. Si el examen tiene, en este caso, 5 ejercicios, pues la calificación que se esperaría, ¿verdad? Aleatoria es que si ellos van a adivinar, pues tienen un 20%, ¿verdad? De probabilidad de adivinar. Los puntajes por adivinanza aleatoria solamente están disponibles para las preguntas que usan algún tipo de opción múltiple. Solamente quiere decir que esto se computaría para ejercicios de opciones múltiples y para ejercicios de cierto falso. Si usted tuviera verdadero o falso, pues lógicamente sería .50. Valores arriba del 40% son insatisfactorios y demuestran que las preguntas
por ejemplo, de verdadero o falso, deben emplearse muy mesuradamente en exámenes sumativos. Por eso yo no hago ese tipo de ejercicio, ya que aquí, en este caso, la calificación aleatoria estimada es 50%. En este caso, si ustedes se fijan, la calificación aleatoria estimada en todos los ejercicios fue 20% porque tenía 5 opciones. Si hubiese sido 4, hubiese sido 25%, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí no hay ningún problema. Esto es, eh, entiendo que aquí, déjeme ver qué pasó aquí en este ejercicio. Aquí este ejercicio tenía cuatro opciones, por eso fue que salió 25, pero los demás fueron 20. O sea, el porciento estimado de adivinanza es 20%, excepto aquel que era 4 opciones. Preguntas hasta aquí. Ponderación deseada. La ponderación o peso de la pregunta expresada con un porcentaje del puntaje general. Esto es, cada pregunta, en este caso, tenía un valor de 2 puntos, ¿verdad? Por lo tanto, esta ponderación, si ustedes se fijan, es lo mismo. O sea, es 2 dividido entre la puntuación total, que es, en este caso, 74, ¿verdad? Multiplicado por 100. Esto podría variar si, por ejemplo, en algunas de sus preguntas, usted tuviera algunas preguntas que fuera, en vez de 2 puntos, fuera 3 puntos, y otras fueran 4 puntos, porque a lo mejor usted dice, bueno, este tema para mí es importante, por lo tanto la pregunta va a tener un valor más, pues esto va a variar, ¿verdad? Esta ponderación va a variar. Se supone que todas estas, suma de todos estos por ciento de 100. Así que puede haber una ponderación eh, diferente si sus ejercicios tienen puntuaciones diferentes, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. Tenemos preguntando si se integran ciertos y falsos en pruebas, como cuánto debería de ser. Buena pregunta. Lo primero que les digo es que no deben integrar ciertos o falsos dentro de una prueba de opciones múltiples para que la corrija, ¿verdad? Ambos tipos de ejercicios, sino que lo que debe hacer es crear otro examen paralelo, separado, y buscar la confiabilidad. Todas las estadísticas separadas de los de opciones múltiples, porque no los debe mezclar debido a esto, ¿verdad? A a esa calificación aleatoria estimada. No debe mezclarlos porque es demasiado alta la probabilidad de adivinanza en los ejercicios de cierto falso. Pero se sugiere que si lo va a hacer como un examen separado, que tenga un mínimo. La teoría dice que para que tenga buena confiabilidad debería tener un mínimo de 20 ejercicios, no menos de 20, porque menos de 20 va a tener consistencia interna bastante bajita, por el alto nivel de eh, adivinanza que tiene el ejercicio. Así que se sugeriría entre 20 a 25. Claro, tiene otro problema, que es que mientras más ejercicios tengan, mayor probabilidad también hay de adivinar. Por lo tanto, se sugiere entre 20 y 25. Exámenes, por ejemplo, con 100 ejercicios de cierto o falso, muchos estudiantes tienden a adivinar y ¿verdad? Eh, se crea una dificultad en las interpretaciones de esas estadísticas, de esos ejercicios. Así que no, lo que yo sugeriría es que si usted va a combinar, lo primero es que separe en 2 pruebas diferentes y no las analice simultáneamente con estas estadísticas porque va a tener demasiados problemas y probablemente el error estándar de medición, la confiabilidad a verse alterados significativamente. La variabilidad, o sea, todas las estadísticas se van a afectar. Los utiliza por separado, los analiza separadamente y ve cuáles son las características de ambas pruebas. Estoy básicamente más centrado en esta presentación en opciones múltiples.
¿Alguna otra pregunta? Ok. El índice de discriminación me indica qué tan efectiva es la pregunta para clasificar, discernir entre estudiantes de alta habilidad con los de más baja habilidad. Como les había dicho, este es un índice que se calcula eh, utilizando el 20%, el 27% de los estudiantes con mejores puntuaciones y el 27% con estudiantes con puntuaciones más bajas. El índice de discriminación sería en el grupo alto, se buscan los que lo tuvieron bien en el grupo alto, ese ítem, y en el grupo bajo, los que lo obtuvieron bien, los correctos en el alto, menos los correctos en el bajo, sobre la mitad de la suma de los dos grupos. Vamos a suponer que usted tiene 20 estudiantes y tiene 5 en el grupo alto y 5 en el grupo bajo. Un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, de esos 5, ¿cuántos lo obtuvieron bien en el grupo alto? ¿Cuántos lo obtuvieron bien en el grupo bajo? Quiere decir que la suma de los dos grupos que van ahí en el denominador es 5 más 5 entre 2, 5. Así que serían los correctos en alto menos los correctos en bajo dividido entre 5. Si el 50% o más, ¿verdad? Obtiene 50% más, pues ese ítem discrimina muy bien. Si está entre 30 y 50, tiene discriminación adecuada. Entre 20 y 29, débil discriminación. Entre 0 y 19, muy débil discriminación. Y valores negativos, pues dice que la pregunta probablemente sea inválida porque lo que está indicando aquí es que los estudiantes del grupo bajo obtuvieron mejores puntuaciones, o sea, lo obtuvieron mejor que los del grupo alto. Lo pudieron contestar y los del grupo alto no. Lo que podría, ¿verdad?, llevar a uno a pensar que tuvieron acceso a las preguntas. Pero también se debe revisar la pregunta a ver si tiene algún problema de redacción, ¿verdad?, de diseño del ejercicio. O sea, que esto hay que, ¿verdad?, tener mucho cuidado cuando uno analiza bien este índice de discriminación. En este caso, eh, la eficiencia de discriminación, no sé por qué ustedes, déjenme, déjenme ir aquí un momentito y ver, porque tengo aquí una tabla que no sé por qué está ahí. Bien. Eh, la eficiencia de discriminación intenta estimar qué tan bueno es el índice de discriminación relacionado con la dificultad de la pregunta, relacionado con la dificultad que es el índice de facilidad. Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, porque todo el mundo, si es muy fácil, todo el mundo lo va a sacar bien. Así que es lógico que si la mayor parte de los estudiantes lo saca bien, pues no discrimina, ¿verdad? Pues, no, ¿verdad? O si es muy difícil, que todo el mundo lo saca mal, lo obtiene mal, no lo puede contestar, pues no discrimina. En este caso, esto es importante cuando usted tiene un curso que sea, ¿verdad?, un curso con la intención de que sea discriminante, que eh, usted vaya a dar notas, aprobado o no aprobado. Pues entonces usted necesita un examen que pueda discriminar entre los estudiantes de alta habilidad y de baja habilidad. En el caso de mi curso, ¿verdad?, que no es un curso de esta naturaleza, pues no me preocupa mucho esto. Así que por eso yo tengo ítems que son muy fáciles y yo no tengo ningún problema en que los estudiantes, la mayor parte de ellos, lo conteste bien. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté en el rango del 30 al 70%. O sea que si usted quiere que su ejercicio discrimine, debe asegurarse que ese índice de facilidad esté entre el 30, que les había dicho, déjenme ver si consigo aquí, entre el 30 y el 70, básicamente tendría que estar entre moderadamente difícil a bastante fácil, ¿verdad? Entre moderadamente difícil a bastante fácil. Se esperaría que un examen bien balanceado sea de moderada dificultad, ¿verdad? Moderada dificultad, no extremadamente
difícil ni extremadamente fácil. Así que en ese sentido, ahí lo que podría hacer es retenga, si usted está usando un examen que usted lo va a repetir bastantes veces, pues retenga los ejercicios que estén dentro de ese rango para, ¿verdad? Una clase donde un curso donde usted va a asignar calificaciones aprobado o no aprobado. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, pero deberían poder obtenerse valores superiores al 50. Ya mismo vamos a estar viendo esto, ¿verdad? Con el examen que yo di. Valores inferiores al 50 de eficiencia de discriminación indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre estudiantes de habilidades diferentes como lo debería ser. Y por esto no es una pregunta particularmente buena. ¿Verdad? Yo lo voy a ver en mi examen, pero a mí muchas de estas estadísticas a mí no me preocupan porque yo no tengo, ¿verdad? Yo no tengo un curso que sea aprobado o no aprobado, sino que básicamente yo enseño, ¿verdad? Doy repaso, los estudiantes eh, tienen tiempo de preguntar, se les dan las presentaciones. Y básicamente se discuten los ejercicios en el salón, se hacen actividades en el salón. Por lo tanto, los estudiantes adquieren las destrezas necesarias para poder aplicarlas cuando ellos sean maestros en propiedad en su sala de clase. Quiere decir que la intención de mi curso es desarrollar estudiantes con capacidades efectivas para poder utilizar esta información cuando ellos estén en un ambiente profesional enseñando. Y básicamente, pues, si ellos salen bien en el examen, yo no tengo ningún problema. Así que muchas de estas estadísticas a mí no me preocupan porque vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Cómo se reflejan en ese examen estas condiciones. Y aquí tenemos entonces una representación gráfica de cómo se vería ese índice de facilidad con respecto a la eficiencia discriminativa, ¿verdad? Que dice aquí que la eficiencia de discriminación debería poder obtenerse valores superiores al 50%. Quiere decir que si uno se va a utilizar aquí 50, ¿verdad? La anaranjada, superiores al 50, pues en bastantes de ellos son superiores al 50, pero no, ¿verdad? Yo lo voy a ver mejor en el examen que yo di para que ustedes puedan ver cómo se refleja eso aquí. Vamos a ver aquí. Preguntas hasta aquí. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver primero el índice de, déjenme buscar aquí el papel. Mira, tenemos una pregunta adicional. Ajá, Rafael Aparicio pregunta, dado que los exámenes en línea presentan dificultades para garantizar la autenticidad de las respuestas, incluso con herramientas como Respondus, y en las estadísticas que arroja Moodle pueden estar afectadas por el uso de inteligencia artificial, ¿qué estrategias podrían implementar para mejorar la confiabilidad de las evaluaciones? wow, o sea, es una pregunta bien compleja. Este, yo, estamos, o sea, a lo que usted se refiere son exámenes que son en línea, que no están siendo eh, ofrecidos en una sala de clase con una situación controlada. ¿A eso se refiere? Exámenes en línea. Ba- Básicamente, si son exámenes en línea, usted sabe que lo que para evitar. Dice que sí. Y Rafael también tiene acceso a su micrófono. Si usted desea quitarse el mute, también puede hablarnos. Sí, mi, bueno, estos exámenes que yo estoy hablando, ¿verdad? Ahora mismo los que yo ofrezco son en el salón de clases. Los estudiantes están en la sala de clases y tengo control sobre el ambiente en que ellos lo están tomando. Cuando yo lo ofrecía en línea, yo lo que hacía era que les adjudicaba un tiempo. Lo primero es que cada aleatorizaba las preguntas en los exámenes para que salieran
de manera aleatoria para, digamos, el grupo que un estudiante, por ejemplo, que estuviera contestando el ejercicio 1 en su examen y otro estudiante que estuviera contestando el ejercicio 1 no fuera el mismo ejercicio. Así que en cierta medida, sí, cuando lo hacía en línea, aleatorizaba ¿verdad? Cómo entraban las preguntas al examen. Otra acción que tomaba era secuencial, que el estudiante no podía regresar a la pregunta. Una vez contestara, no podía regresar a la pregunta. Ese era otro control que tenía. También aleatorizaba la manera en que salían las respuestas en la pregunta. Quiere decir que si un estudiante que estaba contestando el uno y otro estudiante que estaba contestando el mismo ejercicio, eh, las- el orden ¿verdad? De las opciones no era el mismo. O sea que aleatorizaba también la, el orden en que salían las opciones. O sea, control la aleatorización de las preguntas, de las opciones, y además que no se podría, ¿verdad? Regresar a la pregunta una vez la contestaba. Además de eso, pues le ponían el tiempo que se supone que en términos de promedio, estos ejercicios se contestan en cerca de 45, 50 segundos, que es lo que dice la teoría, y entonces también le restringía el tiempo, ¿verdad? O sea, que hacía una serie de decisiones en términos de la estructura de tiempo, entrada de los ítems, etcétera, para evitar un poco ¿verdad? El que tuvieran acceso a, al uso de algunos de estos recursos. Pero básicamente a veces es difícil uno poder tener control de todo el ambiente tecnológico que existe hoy día. ¿Verdad? Del uso. Si un estudiante va a utilizar la inteligencia artificial y está tomándolo en línea y yo no tengo el control de bloquear su browser eh, con una tecnología como sería Respondus Browser Lockdown, pues o Lockdown Browser, pues realmente se hace difícil. Y no creo que un estudio, si usted le impone una temporalidad a la contestación del ejercicio, pues probablemente el estudiante no tenga la rapidez para poder utilizar e integrar la inteligencia artificial para que le dé la respuesta. Porque si hoy día esas son opciones, ¿verdad? Y yo las he hecho, o sea, he trabajado el ejercicio utilizando inteligencia artificial y he llevado el ejercicio digamos, a cualquiera de los programados que hay, esencialmente ChatGPT, y sí, puedo conseguir que me dé la respuesta, ¿verdad? Si yo sé cómo llevar eso a esa herramienta de forma ágil y rápida. Sí, un estudiante también lo podría hacer. Es un poco, se podría haber reflejado quizás en las puntuaciones de los estudiantes. Eh, yo básicamente creo un perfil del estudiante de entrada. Eso lo expliqué en una de las webinars que yo doy, que yo creo lo que yo le llamo una huella digital eh, lingüística del estudiante al inicio del semestre, utilizando la inteligencia artificial para detectar probablemente plagio en algunos de los trabajos. Yo di un webinar que está ¿verdad? La página del SEA, en el espacio del SEA de YouTube, de cómo yo manejo la incorporación de la inteligencia artificial en trabajos académicos. Y básicamente, pues, creo ese perfil del estudiante al entrar el estudiante al salón y más o menos yo sé lo que da cada uno, ¿verdad? Dentro de las limitaciones que podría tener yo como docente, eh, porque, ¿verdad? No conocemos al estudiante en su totalidad. Trato de que ellos sean éticamente profesionales éticos, ¿verdad? Porque se da un módulo de ética de aspectos éticos, ¿verdad?
aquí en el curso se da una, una sección de aspectos éticos, ¿verdad? En la evaluación del aprendizaje y básicamente pues logro tener casi un conocimiento bastante amplio del estudiante, así que yo sabría qué estudiante o podría inferir qué estudiante podría estar cometiendo algún tipo de deshonestidad académica sin entrar, ¿verdad? En consideraciones como acusarlo o algo así, pero quizás un poco acercarme al estudiante y preguntarle. Así que es difícil, no le veo algún, ¿verdad? No le veo como que, eh, no sé, eh, se me haría difícil, se me haría difícil. Déjeme volver aquí al examen para poder ver de nuevo, en este caso, las estadísticas. En este caso, si ustedes se fijan, eh, prácticamente la discriminación, en este fue negativo, la discriminación, fue el ítem que les dije que había tenido como que ¿verdad? Una bandera, una banderita, cuando aparece así rosado, es que es una bandera como que me está alertando y es que la discriminación fue negativa. Eh, Aquí no discriminó, estos que aparecen en blanco es que no discrimina porque todo el mundo lo sacó bien. Por lo tanto, no hay discriminación ni eficiencia discriminativa, ¿verdad? Pero básicamente todos los ítems salieron más superiores al 50%. Estos que no aparecen ¿verdad? No aparece información es porque todo el mundo lo obtuvo bien. Eh, Hay otro aquí con un negativo, ¿verdad? Este ítem, y fíjense que aparece aquí señalado porque tuvo una eficiencia discriminativa negativa. Déjeme volver ahí. Que déjeme volver aquí. Sería este. Ok. eh, este ítem, pues, no, ¿verdad? No hubo buena eficiencia discriminativa. Entiendo yo que el problema aquí déjenme ver, es el 19, casi el 90% lo tuvo bien. Pues no discriminó, ¿verdad? No discriminó, de acuerdo a la estadística aquí, es este, ¿verdad? El 19. Sí que tuvo negativo. Eso lo que quiere decir es que los estudiantes del grupo bajo, en proporción lo tuvieron mejor, pudieron contestarlo mejor que los del grupo alto. Pero realmente cuando uno se va a poner a pensar aquí, grupo bajo y grupo alto, prácticamente los estudiantes obtuvieron puntuaciones altas. Así que no hay mucha discriminación entre esos dos grupos, ¿verdad? En este caso, el tipo de ítem en una prueba de aprovechamiento que se utiliza generalmente para medir conocimientos de asociaciones concretas y que permite incluir material homogéneo es el pareo. Es el único ejercicio, ¿verdad? Que está hecho para conocimientos de asociaciones y que permite incluir que todo tiene que ser homogéneo, o sea, el mismo, ¿verdad? Sí, tiene que ser un mismo contenido para poder ser un buen pareo. Pues me imagino que todo el mundo ¿verdad? Lo obtuvo bien porque se discute y los estudiantes hacen ejercicios sobre eso. Así que tampoco me preocupa mucho, ¿verdad? Eh, Realmente mi preocupación esencialmente estriba, yo me dejo llevar mucho número uno, por la confiabilidad, la consistencia interna de la prueba y por el error estándar de medición. Mis dos preocupaciones básicas estriban ahí, ¿verdad? Porque esto sí implicaría una dificultad grande en el diseño de la prueba, porque la prueba entonces está midiendo elementos que quizás no son adecuados, ¿verdad? No están relacionados con la temática o que podría ser que sea un ejercicio de un tema que no se discutió en el salón. Y entonces eso incide mucho en este rol estándar de medición. Incluir temática y eso, ¿verdad? Estaría en contra de uno de los principios éticos en la evaluación, que es la autonomía, que es que todo estudiante debe ser informado de lo que viene en el examen y que todo lo que aparece en ese examen se debe haber discutido en clase. No se le puede asignar a un estudiante
que lea, digamos, un capítulo y que se le hagan preguntas de ese capítulo sin haber discutido el mismo en clase. Eso estamos entonces violentando el principio ético de autonomía que requiere que el estudiante esté informado de lo que viene en el examen y que se haya discutido en clase ese contenido. Así que no me preocupa mucho la eficiencia discriminativa del ítem, ¿verdad? No me preocupa mucho. Sí, prácticamente todos pasan la prueba, excepto uno que otro, ¿verdad? Excepto este. Y básicamente, pero ¿verdad? Los estudiantes salieron bien en ese ejercicio y tiene buenas estadísticas. Así que vamos ahora a ver, ahora viene una parte interesante y es que, ¿qué yo puedo hacer con esto? Pues miren, nosotros, por ejemplo, yo he trabajado mucho en química con los profesores de química orgánica, específicamente con la doctora ya retirada Rosa Betancourt y con la doctora Lorel Muñoz. He trabajado mucho con ella ¿verdad? Con los de química en la redacción de pruebas, ya que mi preparación inicial fue en química. Pues hemos trabajado algunas investigaciones utilizando resultados de prueba y han sido publicadas en el Journal of Chemical Education, en la parte de investigación. Aquí se trabajó el conocimiento de los estudiantes de química orgánica de las estructuras de resonancia. Y básicamente lo que se hizo fue trabajar con el examen final de química orgánica, para ver cuáles eran las áreas de más dificultad que los estudiantes presentaban en los cursos de química orgánica, ¿verdad? De los dos cursos de química orgánica de aquí del recinto de Río Piedra. En este caso, todo lo que se trabajó fue eh, las, ¿verdad? Lo que el examen mide a la luz de los objetivos de enseñanza que ellos tienen descritos en sus sílabos. Y básicamente se utilizó análisis estadístico de las pruebas, ¿verdad? De las pruebas. Y entonces eh, se utilizaron una serie de estadísticas, se hizo un análisis de regresión y básicamente utilizando todas las estadísticas que proveían los exámenes de química orgánica, ¿verdad? Y utilizamos toda esa información para explicar cuáles eran las áreas de más dificultad y cómo entonces se iban a atender esas áreas de dificultad, ya que es un curso requisito para los estudiantes, que muchos de ellos, ¿verdad?, que van a estudiar medicina. Eh, otra investigación que esta se hizo no hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que fue como en el 2020, fue cuáles eran de esos objetivos que ellos tienen diseñados en su curso de química orgánica, cuáles de esos objetivos predicen mejor el aprovechamiento del estudiante en el primer semestre de química orgánica. Básicamente se tienen 10 objetivos terminales y entonces el examen está constituido a base de atender esos 10 objetivos, el examen final, ¿verdad? Esos 10 objetivos terminales para poder hacer inferencias sobre cuáles son las áreas más importantes y cómo se pueden desarrollar estrategias didácticas para atender a aquellas áreas que representan retos para los estudiantes. Así que volvimos de nuevo a utilizar los resultados de las pruebas para atender estos 9 objetivos, ¿verdad? Como estos 9 objetivos explican el aprovechamiento de los estudiantes en el curso de química orgánica a la luz de los resultados de las pruebas. Y fue otro, ¿verdad? Cada uno de estos objetivos identificamos cuál era el objetivo y cuáles eran los ejercicios dentro del examen relacionados a esos objetivos. Y fue una investigación interesante porque se logró
determinar cuáles son las áreas importantes, cruciales que el estudiante debe aprender para poder obtener buenas puntuaciones en este curso, ya que es un curso donde ¿verdad? Hay muchos estudiantes que no pasan el examen, ¿verdad? Que tienen... y aquí tenemos, pues, por ejemplo, se utilizó mucho el índice de discriminación, ¿ves? El índice de discriminación eh, para ver cuáles eran esos ítems que presentaban dificultad entre los grupos altos y el grupo bajo, de tal manera que pudieran tomarse acción con relación a desarrollo de lecciones o intervenciones en las clases para atender esas áreas donde los estudiantes presentaban dificultad. Así que aquí se utilizó un modelo de predicción de regresión para ver cuáles eran los objetivos que mejor predecían ¿verdad? El aprovechamiento de los estudiantes, determinaban el aprovechamiento de los estudiantes. Y son investigaciones muy útiles porque a la luz de ellas se desarrollaron estrategias para poder mejorar el contenido que se le da a los estudiantes en los cursos y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Así que lo que les estoy tratando de decir es que ustedes pueden hacer investigaciones sobre sus pruebas, más allá de hacer un análisis para hacer cambios en las mismas, sino también para poder utilizar esa información para transformar sus cursos y para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Así que esta sería esencialmente la presentación de este webinar. Si hay alguna pregunta, pues estoy aquí a la disposición de ustedes para contestarla, ¿verdad? En la medida que pueda. Así que si, si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Déjenme. Aquí en el chat, ¿verdad? Pues continúo un poco con la discusión de Rafael Aparicio en cuanto, ¿verdad?, a la honestidad académica. Y entonces él comenta que fomentar la honestidad académica entre los estudiantes podría ser una estrategia más efectiva que depender exclusivamente de herramientas de vigilancia. Implementar estrategias como la concientización sobre la integridad académica, evaluaciones más reflexivas y abiertas, y el uso de preguntas que requieren razonamiento en lugar de simples respuestas mecánicas podría reducir la dependencia de la tecnología para evitar trampas. Claro, claro, definitivamente. Sí, yo creo, en verdad, empezando por fomentar la honestidad académica, yo pienso que, aunque es parte la temática del curso que yo ofrezco cursos de evaluación del aprendizaje y estadísticas también en la facultad. Sí es importante fomentar la honestidad académica independientemente de si es un tema o no que se trabaja en la clase, porque por otro lado, en Moodle hay una área donde los estudiantes tienen que asegurar que están ¿verdad? Alertados sobre el uso adecuado de la información y de la honestidad académica en los cursos. Pero sí, yo doy dos exámenes, uno parcial y uno final, que son pruebas objetivas, pero todas las demás actividades que se hacen en la sala de clases no son exámenes de este tipo, sino que son actividades donde los estudiantes tienen que producir en clase materiales, ¿verdad? Tienen que producir actividades, tienen que analizar, tienen que aplicar por ejemplo, si damos una sección sobre análisis y desarrollo de pruebas, donde se le dan las mejores prácticas para el diseño de una prueba, pues el estudiante tiene que hacer una actividad en el salón donde se le da una prueba con errores y tiene que decir cuáles son los errores, cómo los mejoraría ahí en el salón, no fuera del salón, sino en el salón, yo monitoreando la actividad para asegurarme de que no se utilizan herramientas de inteligencia artificial en las mismas. O sea que sí hay un control del docente sobre la actividad didáctica para evitar el uso de herramientas. Y mis estudiantes
firman un acuerdo al principio del semestre, yo les doy un acuerdo del uso adecuado de la inteligencia artificial en las clases y yo les indico dónde la van a usar y cómo la van a usar y me tienen que hacer un esquema de cómo la utilizaron ¿verdad? El porciento que utilizaron en el trabajo. Además de crear como les dije, esa huella digital, como yo le llamo, huella digital lingüística, donde yo le doy a los estudiantes al inicio que me escriban un párrafo sobre una temática y entonces le doy a la inteligencia artificial y le digo, crea una huella lingüística de este estudiante para luego yo utilizar esa huella digital lingüística en los trabajos. Quiere decir que cuando el estudiante me entrega un trabajo, yo lo paso por el inteligencia artificial con la huella digital lingüística del estudiante para que me diga si hay probabilidad de que el estudiante utilizó inteligencia artificial en su trabajo. Y básicamente yo discuto esto con ellos y entiendo que son bastante fieles y, ¿verdad?, disciplinados en términos de estos aspectos éticos, porque pues es algo que vino para quedarse, ¿verdad? No podemos desligarnos de que estamos viviendo en un mundo tecnológico donde la influencia que tienen estas aplicaciones todavía no tenemos claro, ¿verdad?, el panorama, pero que sí que impactan grandemente la docencia en, en las instituciones universitarias. Así que hay que buscar la manera de cómo uno enseñar al estudiante que éticamente, si las va a utilizar, ¿verdad?, sea honesto en el uso de las mismas. Gracias por ese comentario que viene de Rafael Aparicio, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues si no hay más preguntas, pues entiendo que con esto finalizamos la actividad y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.